cirugía multidimensional con cristales y cómo se diferencia de la cirugía astral? Bueno, la cirugía astral tiene dos formatos. Tiene una línea que es la cirugía astral y otra línea que es la cirugía astral con cristales. La cirugía astral la vas a encontrar muy asociada al Reiki, que es un proceso, establecen mecanismos, formatos, técnicas a través de símbolos y otros elementos de visiones que ellos ven, pero que hacen a través de las manos. No están utilizando cristales. Eso es un método de cirugía astral que va a trabajar 4 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo mental, el espiritual y el emocional. Eso es un tipo de cirugía, es una cirugía astral, pero no, en ese nombre no se agrega con cristales. El segundo paso es lo mismo, es cirugía astral con cristales. Entonces, ya no sería el Reiki, ya sería un tipo de cirugía donde ya se implementan los cristales. Y cristales, los más comunes son el amatista, el cuarzo, selenita. Entonces, ahí, o el cuarzo rosa, que es muy valioso para la cirugía astral con cristales, ¿sí? Y después está la cirugía multidimensional, que la característica que tiene, la explicación, la palabra correcta es pluridimensional, ¿sí? Entonces, es un proceso similar, pero en el cual, a diferencia del Reiki que trabaja a nivel astral, es decir, en el sector astral, cuerpos astrales, que son 4, físico, mental, espiritual y emocional, en esta trabajas en los 72 cuerpos frecuenciales, es decir, no son cuerpos establecidos, sino son frecuencias, son diferentes niveles de frecuencia que conforman cada uno de tus cuerpos, de tu estructura, desde el origen del universo local, donde vos estás alojado, donde están tus fractales que conectan con este fractal actual que sos vos hoy. Es decir, que vos viajás desde tu origen hasta donde estás ahora en la Tierra, pasás por estas 72 líneas frecuenciales. Es decir, no hay ningún cuerpo que no haya cumplido con estas 72 líneas o niveles frecuenciales. Hay cuerpos que sí lo padecen. ¿Quiénes son? Por ejemplo, los bebés abortados o los bebés que tienen deformidad y que no terminan en nacer. En el Reiki se trabaja a través de lo que es la sanación del útero, por ejemplo. Lo trabajan desde la línea de la madre, por ejemplo. Pero ese sería un trabajo completo para la madre, pero sería incompleto para el fractal de esa vida, porque esa vida no cumplió con todo el proceso de las 72 frecuencias y por eso no llegó. ¿Qué pasa? Cuando se genera el proceso de existencia, comienzan diferentes niveles de frecuencia, que es donde se desarrolla el fractal, que en realidad el fractal es una fractura, un pedazo. De un entero es un pedacito. Esa energía es tan elevada en la creación, es tan elevada tu energía que no podrías llegar directamente acá a la Tierra y tenés que pasar por diferentes etapas, desde que sos un fractal hasta llegar a la Tierra. Entonces, primero, esa energía tan grande, vos te dividís en pedacitos, llamados fractales, y en uno de esos fractales vas a venir a la Tierra. Para llegar a la Tierra, sí o sí, tenés que pasar por 72 niveles de frecuencia. Esos 72 niveles de frecuencia, cada uno de ellos es diferente. Un ejemplo es la radio. Vos podés escuchar una frecuencia modulada, FM, pero no es lo mismo escuchar 98.3 que 101.2. Cada vez que vos sintonizás una frecuencia distinta, la información que está ahí dentro, los seres, los locutores, la gente que trabaja, incluso la gente que llama por teléfono y se comunica con esos locutores, son personas que están viviendo en esa frecuencia, 98.3. Vas a la 101.2 y encontrás otras personas
con otro nivel de frecuencia, que incluso con otro tipo de música. En la 98 escuchás jazz y en la otra hay información, ni siquiera hay música, pero bueno, informativo. Esto es exactamente lo mismo, tenés que pasar por todas las frecuencias de radio. Y perdón, hablemos de frecuencias, porque en lo que son frecuencias de la Tierra, en radio tenés frecuencia modulada, que está modulada, FM, y está la amplitud modulada, que es AM, que tiene como menor calidad, pero tiene mayor extensión, mayor cobertura. Así como hay esas calidades de frecuencia, que de acuerdo a la calidad de la frecuencia es el alcance, lo mismo son los cuerpos frecuenciales, que no se refiere a cuerpos, específicamente cuerpo biológico, sino que son niveles energéticos, ¿sí? Y en cada uno de esos niveles energéticos hay diferentes cuerpos. Por ejemplo, uno muy común, que es lo que le llaman, por ejemplo, el cuerpo astral. Para los 72 cuerpos frecuenciales, el cuerpo astral es uno más, el cuerpo mental es otro, el cuerpo espiritual es otro, el cuerpo mental, emocional es otro, el mental es otro. Para el Reiki, el cuerpo astral corresponde a estos cuerpos en uno. Cuando vos te expandís en tu conciencia, en tu conocimiento, y cuando lo aplicás, en modo aplicativo sería este tipo de reparación multidimensional, como trabajás en los 72 cuerpos, ya se divide. No es que vos vas al cuerpo astral y desde ahí vas a operar 4 cuerpos, que es el emocional, el físico, el mental y el espiritual. No, cuando vas a los 72 cuerpos frecuenciales, trabajas independientemente cada uno. Entonces ya no son 4, son 5. Son el cuerpo astral por un lado, el cuerpo mental por el otro, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual y el emocional. Y así muchos otros cuerpos más. Por ejemplo, el cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo de luz, el cuerpo celestial, el cuerpo búdico, el cuerpo monádico, el cuerpo divino, el cuerpo cósmico, el cuerpo kármico, el cuerpo eléctrico, el cuerpo de conciencia. Tenés dentro de los cuerpos de conciencia, para lo que es la Tierra, es uno, que es el conciencial, pero a nivel de frecuencias, de cuerpos frecuenciales, el cuerpo de conciencia es uno y hay otros dos, que son el cuerpo inconsciente y el subconsciente, y después está el más elevado, que es supraconsciente, que es un nivel de frecuencia mayor ya. Y después está el cuerpo superior, está el cuerpo inferior, el cuerpo trascendente, el cuerpo natural, el cuerpo vital, llamado Kundalini, que le llaman en algunas disciplinas como energético, y en realidad es cuerpo vital. Tenés el cuerpo residual, tenés el cuerpo seccional, el cuerpo conglomerado, el cuerpo energético, el cuerpo primordial, el cuerpo dinámico, el cuerpo integracional, el cuerpo absoluto, el cuerpo álmico, el cuerpo racional, el cuerpo irracional, es otra frecuencia, el cuerpo fractal, el cuerpo frecuencial y el cuerpo universal. Por ejemplo, el cuerpo álmico. Acá te habla del cuerpo álmico. Para las disciplinas de, por ejemplo, la cirugía astral o la cirugía astral con cristales, el cuerpo álmico no está concedido para la terapia, porque está relacionado más al cuerpo físico, porque el alma en realidad es la que está encargada de hacer la asociación celular. Quiere decir que eso está basado o respecta al cuerpo físico, que el cuerpo físico en realidad es el cuerpo biológico. Sin embargo, acá en los 72 cuerpos frecuenciales, el cuerpo álmico es un cuerpo más, que está en otro nivel de frecuencia. Por supuesto, el alma, dentro de los 72 cuerpos frecuenciales de tu existencia, el alma es cuando dicen, bueno, uno nace, se incorpora el alma, cuando uno muere se ve que el alma sale. Claro, sale, pero ¿a dónde sale?
no se eleva como un globo de helio hasta el cielo, hasta que se eleva y después revienta. Va pasando por los diferentes cuerpos frecuenciales. En algunos casos reencarna esa alma que está asociada a un espíritu, pero necesita un cuerpo biológico, o queda como un espíritu a nivel astral o a nivel lo que se llama espiritual. En este caso, en los 72 cuerpos frecuenciales, que es la frecuencia de existencia, son diferentes niveles de frecuencia. Y no todos están asociados a estos cuerpos que acabo de mencionar. La diferencia básica es que en la cirugía multidimensional se trabaja en profundidad con todos los cuerpos existentes, no solamente con 4. ¿Qué relación existe entre los 72 cuerpos frecuenciales, las dimensiones y los cuerpos de existencia? Cuando estás creado en el origen y haces esa famosa bajada hasta que se conforma el cuerpo físico en la dimensión, no está relacionado eso con pasar por diferentes dimensiones, porque si fuese así, el ejemplo sería muy claro. Si estamos hablando de 72 cuerpos frecuenciales, significaría que hay 72 dimensiones. Eso es un error, y de hecho ese es el error por el cual muchas terapeutas están mal informados, y también son mal informados gracias a ese declive, mal informados también los pacientes, las personas que se hacen atender, porque relacionan los niveles frecuenciales con campos de frecuencia, porque campos de frecuencia serían campos existenciales, y los mezclan con las dimensiones. No tiene relación, porque que no hay 72 dimensiones, hay muchas más. Las dimensiones son ubicaciones, y el cuerpo frecuencial corresponde a vos como existencia. No tiene nada que ver con eso. Es como que estamos hablando, por un lado, de la existencia de diferentes dimensiones, y por otro lado estamos hablando de un muñequito de peluche. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay una relación directa entre eso. Serían 2 historias y 2 libros totalmente distintos. ¿En qué te diferencias de los otros terapeutas? Claro, ¿qué me diferencia de otros terapeutas? Primero, a mí no me diferencia nada de otros terapeutas. Cada terapeuta tiene sus propias capacidades. Mi capacidad, lo que te puedo contar, mi capacidad es un conocimiento de conciencia galáctica que tiene que ver directamente con una relación que tengo yo con mi familia galáctica. Es decir, con el origen de mi fractal, de quién soy yo acá en la Tierra, que es el mismo fractal que viene de mi original, de mi origen, que ha pasado por estos 72 cuerpos. Cuando yo llego a mi origen, me encuentro que ahí también estoy vivo. Esa es mi existencia original, y yo estoy vivo ahí. Entonces, ahí donde está mi familia galáctica, donde tengo mi morada, donde tengo mi hogar, yo desde ahí me conecto y trabajo con mi familia galáctica y con muchos más trabajadores y sanadores y ayudantes y asistentes y demás, incluso protectores, para realizar desde allí arriba las reparaciones, para traer y traerle a las personas en la memoria y después en un anclaje esas reparaciones que una persona desde la Tierra, desde una tercera dimensión, en este campo de frecuencia, no se puede observar, no se puede ver. Es decir, nosotros aplicamos medicina de conciencia superior en otro sector, a la cual la medicina común acá, con equipos, con laboratorio y demás, no accesa. Porque acá solamente se trabaja con el campo físico, en el cuerpo biológico solamente, y es más, hasta la última tecnología que se trabaja acá, como herramientas de frecuencia, trabaja con 2 o 3 cuerpos más y ya salió totalmente del dominio humano. ¿Cómo es el procedimiento para realizarse una cirugía multidimensional con cristales? El procedimiento para realizarse una cirugía multidimensional con cristales es muy sencillo. Primero tengo que mencionar unas características o cualidades que la persona se va a realizar la terapia va a experimentar.
La primera es que, claro, el nombre de cirugía uno generalmente lo asocia con un proceso de intervención física o quirúrgica. Este es un nombre representativo, pero ni siquiera hay un arquetipo que pueda asociarse con ese tipo de intervenciones físicas. Esto en realidad es un proceso que conlleva mucha facilidad de la persona que se va a realizar la terapia. ¿Qué tiene que hacer la persona? La persona va a establecer con el terapeuta un día y un horario. Desde el inicio, la persona que se va a practicar la terapia es quien tiene la responsabilidad por un lado y cumple con la condición por el otro, y la facilidad de determinar cuándo va a realizar la terapia. Es decir, que el terapeuta, una vez que está autorizado por la persona que se va a realizar la terapia, por sus guías, por sus protectores, por sus maestros y por su familia galáctica a nivel galáctico en el fractal, establece ese punto en que la persona está de acuerdo cuándo va a ser el día de la intervención y el momento. Entonces esta persona dice: yo el día lunes a las 8 de la noche me voy a acostar. Ok. Cuando llega el día lunes, son las 8 de la noche, uno se comunica telefónicamente a distancia con esta persona, porque es a distancia, y el paciente lo único que hace es armar el ambiente con un clima de tranquilidad en el cual no necesita inciensos, sahumerios, ni velas, ni ponerse luces de colores, ni música fuerte. Tiene que establecer un espacio de descanso con tranquilidad y que no sea interrumpido, es decir, desconectar el celular, apagarlo, ponerlo en silencio una vez que termine de hablar conmigo, y ya, y simplemente eso. Se recomienda que no esté la mascota del animal durmiendo con esa persona, pero no porque le afecte al animal, porque va a distraer a la persona y la puede despertar. ¿Y despertar de qué? La va a despertar de un sueño, porque esta persona se va a acostar y se va a poner a descansar. Cuando finalice la terapia, me voy a volver a comunicar telefónicamente con la persona, le voy a preguntar cómo se siente. Respuestas habituales: dormí como un bebé, dormí como nunca en mi vida había dormido. Quizás sucede en 1 hora, 2 o 3, pero la persona básicamente lo que hace es acostarse a dormir en un espacio y tiempo de tranquilidad, nada más. ¿Cómo procede un facilitador en la cirugía multidimensional con cristales? Desde su centro de atención, el terapeuta utiliza la fotografía o los datos o una muestra genética de la persona, del paciente, y comienza a trabajar a distancia en su pizarra o en su mesa de trabajo con esta persona. Claro, hay un nivel muy profundo, es decir, el terapeuta primero tiene que armar o construir un campo de protección para la persona y para el terapeuta y para todos los que intervienen en este proceso. Una vez que se establece el marco dorado de protección, se realiza una conexión entre el terapeuta y la persona, que es ahí donde está el principio activo de que la persona acepta que el terapeuta trabaje, y a partir de que el terapeuta está conectado con la persona, es el terapeuta el que va a conectar con el fractal de esta persona. Es decir, que la persona queda totalmente protegida, descansando, nada le va a afectar. El terapeuta se conecta a nivel galáctico con el fractal del paciente, y a nivel, digamos, no visible, se comienza a pasar por los diferentes campos frecuenciales, que es donde el terapeuta manifiesta calor, sed, falta de respiración, diferentes aromas, diferentes sensaciones, frío, cambios de temperatura corporales y demás. Es decir, que el terapeuta es el que va pasando por todos estos procesos de los 72 campos frecuenciales, no la persona que se hace la terapia. Es decir, el terapeuta lleva un trabajo de profundo respeto, de muchísimo compromiso y de muchísima seguridad, hasta contactar en el sector galáctico con el fractal de esta persona. Y de ahí empieza a bajar desde el campo 72, frecuencia 72 más fuerte, y empieza a bajar por todos los niveles frecuenciales, 72, 71, 70,
hasta llegar a esta dimensión, digamos. Ahora, ¿pasa por diferentes dimensiones? Sí, el terapeuta sí pasa por diferentes dimensiones. Es decir, puede suceder que en el campo frecuencial 52 encuentra que hay un fractal de este paciente que tiene una problemática. Puede enfrentar, por ejemplo, un secuestro en otra dimensión, en una séptima dimensión. Por ejemplo, está en un número de dimensión que no tiene relación con el número de frecuencia. Es decir, el proceso frecuencial por donde uno pasa el estadio no tiene relación donde convive el cuerpo de esa persona para ese fractal en esa existencia. Se repara ese proceso en el cuerpo frecuencial número 52 y se continúa. Es decir, que se reparó el cuerpo, el fractal de esa persona en la quinta dimensión, pero en un nivel energético, digamos, número 52, que es el cuerpo frecuencial número 52 de esa persona. Y después se continúa bajando. ¿Qué más sucede en ese momento de la terapia? Bueno, el terapeuta, acá en la Tierra, con sus ojos, visualiza y puede manifestar, por ejemplo, a través de una pizarra, puede dibujar lo que está viendo. Es decir, que puede inicialmente dibujar el campo áurico. El aura del alma son los primeros dos elementos o cuerpos, vamos a llamarle, que se trabaja, porque viene el proceso de manifestación física, de protección y de limpieza. Digamos, independientemente de que el terapeuta accede hasta el origen en el espacio galáctico, acá, en el cuerpo físico-biológico de la persona, se trabaja primero una limpieza del campo áurico y del campo álmico desde adentro hacia afuera. Y una vez que se sella a través de la protección, recién ahí se empiezan a trabajar los otros campos. Que bueno, es un caso que habíamos hablado, por ejemplo, de este proceso mal realizado del huevo cósmico, ¿verdad? Todos cierran el huevo cósmico o arman el karma o la pirámide o la merkaba, pero no se limpian previamente. Entonces hacen un sello donde quedan todas las impurezas adentro y eso termina afectando más a la persona. Afecta tanto que muchas personas que hacen el proceso del huevo cósmico o que hacen el cierre o la activación de la merkaba terminan enloquecidos. Esto no es por un proceso de medicina, es porque hicieron mal el proceso, no se limpiaron previamente, ¿sí? Primero se limpia y después se accesa a los otros cuerpos y se empieza a trabajar de arriba hacia abajo, es decir, del mayor nivel frecuencial hacia el menor, que es acá. Ahora, el fractal, que es un pedacito de esa luz, de esa energía, es pequeño, es tan pequeño que soporta estar en esta tercera dimensión. Entonces, en esta tercera dimensión, claro, va a afectar todo lo que el cuerpo trae en los 72 sectores, en los 72 niveles frecuenciales. Y acá cabe aclarar algo muy importante. Con esta confusión que hay de las dimensiones y demás, porque claro, todos quieren demostrar que saben, pero lo que están demostrando es que están mal informando a las personas, tanto a los próximos terapeutas como también a las personas a las que le ofrecen servicio. Primera dimensión, segunda dimensión. A nivel geométrico, en la geometría, una dimensión, dos dimensiones, tercera dimensión es una aplicación de una cosa, una explicación física y geométrica. Pero en las dimensiones de la existencia no tiene relación con eso. Es decir, en la actualidad se habla mucho de que estamos viviendo ya en la cuarta dimensión. Claro, porque te miden alto, ancho, profundidad, espacio. Bueno, yo entiendo eso, pero eso no tiene relación con que el cuerpo biológico esté viviendo en la tercera dimensión, porque no es el cuerpo biológico el que tiene existencia, el fractal. Entonces, a través de otra herramienta o de otro servicio, que es la hiperconciencia, uno simplemente cierra los ojos y sin realizar un proceso hipnótico
está en una quinta dimensión, o convive en una séptima, o en dimensión 11 o 12ava, y estando acá. Eso es un proceso que corresponde al fractal. Las dimensiones de la existencia no tienen nada que ver con una explicación física, geométrica o matemática de lo que es una dimensión, un comportamiento en plano físico. ¿Y cómo se explica eso? De una manera muy sencilla. Segunda dimensión. Bueno, hay entidades maliciosas que afectan al ser humano y que son entidades de segunda dimensión. Y muchos van a decir, ya sé, la tengo, son los elementales. No, señores. Segunda dimensión es conocido como el tiempo y espacio. ¿Qué es segunda dimensión? Uno de los mayores problemas por los cuales las personas sufren enfermedades o alteraciones. Segunda dimensión, a nivel para lo que afecta al fractal galáctico, segunda dimensión es lo que conecta el pasado con el presente. El 1 es el pasado y el 2 es el presente. Eso es segunda dimensión. Pasado y presente. Por eso, la reparación, la verdadera sanación, que antecede una problemática, se soluciona el problema del fractal en los 72 cuerpos frecuenciales, y cuando la persona despierta, se hace un proceso de anclaje donde mentalmente y ya psicológicamente, a través de un proceso de coaching masterizado, se ancla esa reparación que experimentó la persona y que por supuesto no la va a recordar, porque es el terapeuta el que viajó. La persona simplemente descansó en su cama, durmió 1 hora, 2, 3, lo que dure la terapia. Simplemente durmió. El terapeuta ejecuta la reparación del fractal de esa persona. Es decir que en realidad, aunque el terapeuta sea el que realiza todos los procesos, es la persona misma la que se cura. Y ahí está la explicación. Una vez que la persona se hizo la terapia, es a partir de hoy en adelante. Ya no corre más la segunda dimensión que el pasado, porque me trataron mal, porque sufrí esto, porque tuve un accidente, porque eso del pasado, hasta hoy, eso sería segunda dimensión. Entonces eso deja de existir. La información está, se puede leer, por ejemplo, a través de una hiperconciencia, de un registro akáshico, pero la reparación en sí está basada en el fractal de la persona. Ese es el secreto, el fractal. ¿Y el fractal qué origen tiene? Es galáctico. Ese es el origen. Acá no hay que la gota de luna en la energía, sí, perfecto, pero el fractal no es acá arriba de las nubes. Arriba de la nube está el espacio, después viene astral, en todo eso pasa todos los campos por los 72 niveles frecuenciales. ¿En qué consiste el proceso de anclaje? El proceso de anclaje se realiza para que la persona biologice esa reparación, que ese es el nombre correcto, esa sería la nomenclatura. Pero atención aquí, la persona va a abrir los ojos y no va a recordar nada más que si durmió profundamente y soñó. Si es que recuerda, va a recordar lo que ha soñado. Y generalmente no recuerdan lo que soñaron porque tuvieron un sueño muy profundo, porque han descansado bien. El cuerpo se liberó de todo tipo de tensión y durmió. Descansó bien, no recuerda lo que soñó. Pero no puede recordar un viaje que no hizo. El viaje lo hace el terapeuta. De hecho, si la persona a posterior de una cirugía multidimensional se realiza un proceso de hiperconciencia para ver, siguiendo el ejemplo anterior, qué sucedió en el fractal en la quinta dimensión, solamente va a poder visualizar lo que sucedió en el proceso de reparación en esa quinta dimensión. ¿Se entiende? Solamente va a ir a esa quinta dimensión para fractal lo que sucedió ahí. No va a ver todo lo que sucedió en los 72 cuerpos. Porque el trabajo en los 72 cuerpos corresponde en todo lo que sucede, incluido el proceso de ese fractal en la afección que tenía en esa quinta dimensión. Es decir que la persona cuando despierta, el terapeuta tiene, si es un terapeuta ético y correcto y busca resultados reales de fidelidad con el cliente, tiene que construir un proceso de anclaje porque le tiene que contar básicamente lo que se procedió.
es decir, que se procedió con reparaciones. Entonces, ¿qué se hace? La persona se despierta, se le permite manifestarse, la persona en esa manifestación cuenta que descansó muy bien, que no sintió nada, como nunca, y una vez que uno le da el espacio para que esa persona se manifieste y se exprese, le toca al terapeuta contarle, bueno, ahora te cuento yo lo que hice mientras vos dormiste. Yo me conecté con tu fractal y encontramos esto y esto, en tal dimensión o en tal cuerpo frecuencial y demás. Entonces, se le da un concepto básico como para que la persona se informe de lo que se reparó. Te hicimos una reparación en ese diagnóstico que tuviste, ¿sí? Y eso ya no está, se disolvió, se reparó, no existe más. De que se encontró una problemática y que se disolvió. Es desde hoy hacia adelante. Y eso es lo que le permite realmente a la persona trascender en los procesos ascensionales de las dimensiones. Ya no está hablando de segunda dimensión, está hablando a partir de la tercera dimensión, lo que fluctúa hacia una cuarta dimensión, que ese es un nivel de profundidad diferente, es un nivel de profundidad que la persona no está acostumbrada a desarrollar. ¿A quiénes le recomiendas la cirugía multidimensional con cristales? Yo les recomiendo que realicen un proceso de cirugía multidimensional con cristales a toda persona, sin importar la edad y sin importar su condición física, social, económica. Cualquier persona que sienta, que tenga el pálpito de que hay algo más, de que hay algo que no coincide, o de que la persona misma siente que lo que tienen no coincide con ella. Quiere decir que esto se inicia a partir de que la persona, con su gran capacidad que tiene, detecta que hay algo inusual. Si la persona, ya sea un niño de 4 años, un niño de 12 años, un adolescente, una persona de 17, 18 años, ya mayoría de edad, 21, 40, 65 años, cualquiera fuera su edad y sus condiciones, detecta que hay algo extraño, es porque lo hay. En cualquiera de las dimensiones existenciales, puede suceder en cualquiera de los cuerpos, puede suceder en cualquiera de los niveles frecuenciales. ¿Y cómo lo puede ver? Bueno, con este proceso, como se conecta por todos los cuerpos, hace un escaneo general. Recomendado para todas las personas que detecten o sientan o tengan el pálpito, el sentimiento de que hay algo que no va. Es decir, desde una de sus grandes capacidades tiene el ser humano, que es la intuición.